Sí, profe, se ve. Ah, bueno. ¿Te llegó el mail, Catalina, que te mandé? Sí, profe, me llegó, gracias. Bueno, muy bien, ¿eh? Listo, quedamos así. Perfecto. Vamos, la clase pasada, a ver, el tema de trabajo y energía, si ustedes miran en el libro, son 2 capítulos. Y no es que son 2 capítulos independientes, ¿sí? Sería un capítulo. Para mí, yo hubiera hecho un capítulo. Pero bueno, ¿por qué? Porque yo di una clase y quedó inconclusa. Y di el capítulo 6 y un poquito del capítulo 7 y mi clase no quedó cerrada. Porque son muchos los contenidos que tenía que desarrollar y los tuve que exportar. La idea es que hoy repasemos lo que vimos el otro día, terminemos y cerremos todo el tema. ¿Sí? Y veamos cómo se resuelven los problemas desde el punto de vista energético. Y lo podamos comparar con el punto de vista de la ley de Newton. O sea, ¿qué diferencia hay entre un método y otro? ¿Qué calculamos con un método y qué calculamos con el otro? Por ahora, como estamos trabajando con la parte de trabajo de fuerza constante, es lo mismo, un problema lo podemos resolver por trabajo y energía o lo podemos resolver por leyes de Newton. ¿Sí? Hoy vamos a terminar la clase haciendo eso. Vamos a tomar un problema y lo vamos a resolver de las dos maneras para poder comparar. Pero después, el próximo tema, que no es la próxima clase, porque la clase que viene voy a hacer problemas. Después de la primera clase, después del receso, vamos a terminar con todo trabajo y energía viendo el trabajo de una fuerza variable, de la fuerza elástica de los resortes, de la fuerza del el arco que disparaba la flecha y era la fuerza no era constante. Bueno, eso ahí sí la resolución es muy, muy conveniente por la parte energética. ¿Sí? Pero bueno, vamos a tratar de hacer eso. Para eso vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Qué fue lo que vimos? Primero hablamos del trabajo de una fuerza constante. ¿Sí? Trabajo de una fuerza constante. Dijimos que el trabajo de una fuerza constante era igual a un producto escalar. Un producto escalar y un producto vectorial son productos entre dos vectores. El producto escalar es aquel que me da como resultado un número, un escalar, que se obtiene de multiplicar dos vectores. Aquí los dos vectores son el vector fuerza, que actúa sobre el cuerpo, y el vector desplazamiento. Y tengamos en cuenta que cuando yo calculo el trabajo tengo que decir el trabajo de quién estoy calculando. El trabajo de qué fuerza estoy calculando. El trabajo del peso, el trabajo de la fuerza que le hago al cuerpo, el trabajo de la tensión, el trabajo de la normal. ¿Qué fuerza le voy a hacer el trabajo? Porque en función de la fuerza y del desplazamiento va a haber un determinado valor. Ese producto escalar se determina multiplicando el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el ángulo menor que forman esos dos vectores. Bien, por el ángulo menor que forman los dos vectores. Si el ángulo va de 0 a 90, el trabajo es positivo. Si el ángulo va de 90 a 180, negativo. Y si el ángulo es 90, 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0. El coseno de 0 es 1. Y el coseno de 180 es menos 1. Y esos son los valores que más vamos a usar. 90, 0 y 180. Bien. El resto lo haré con la calculadora el coseno. Muy bien. Entonces ese número me puede dar positivo, negativo o nulo. ¿Sí? Recuerden que todo lo que sea trabajo y energía no va a ser ninguna magnitud que se represente con un vector. Van a ser todas magnitudes escalares, números. Bien, después que dimos el trabajo de una fuerza, hablamos del trabajo total. El trabajo de la fuerza peso, el trabajo de la fuerza normal, ya sabemos cómo calcularlo con la definición de producto escalar. Pero el trabajo total sobre un cuerpo lo puedo calcular de dos maneras distintas. Una manera, la primera forma sería calcular el trabajo de cada fuerza. El trabajo de la fuerza es peso, el trabajo de la fuerza normal, el trabajo de la fuerza que lo empuja, el trabajo de la fuerza de rozamiento,
sumar los trabajos algebraicamente, porque son números, los sumo, los positivos, los negativos, los nulos, y me da el trabajo total. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es calcular el vector resultante, calcular la fuerza neta, y con la fuerza neta determinar el trabajo de la fuerza neta. El trabajo de la fuerza neta es igual al trabajo total. O sea que sumar todos los trabajos me da 100 joules. El trabajo de la fuerza neta me va a dar 100 joules. Bien. Teorema de trabajo y energía. Después vimos el teorema de trabajo y energía cinética y lo comparamos con la segunda ley de Newton. Bien, ¿qué dice? Vamos a volver a hacer esa comparación. ¿Qué dice el teorema de trabajo y energía cinética? Que si él dice que el trabajo de la fuerza neta que actúa sobre una partícula, el trabajo de la fuerza neta o resultante que actúa sobre una partícula, es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. Es igual a la variación de la energía cinética de la partícula. Entonces, a ver si entendemos esto. Cuando nosotros teníamos sobre un cuerpo yo puedo analizar y calcular la fuerza neta. Y me pueden pasar dos cosas. Que la fuerza neta sea nula o que la fuerza neta no sea nula. Si la fuerza neta era nula, según la segunda ley de Newton, ¿qué pasaba? 0 era igual a masa por la aceleración era nula. O sea que si la fuerza neta es nula, el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, según la segunda ley de Newton. Si la fuerza neta no es nula, es distinta de 0, el cuerpo se va a acelerar. O sea, fuerza neta 0, aceleración 0. Fuerza neta distinta de 0, aceleración distinta de 0. ¿Cómo es esa aceleración con respecto a la fuerza neta? Es proporcional. La fuerza neta y la aceleración son proporcionales. En cambio, la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. La fuerza neta y la aceleración tienen la misma dirección y sentido. Siempre. Siempre si la aceleración, la fuerza neta va para la izquierda, la aceleración va para la izquierda. ¿Sí? Y eso quedó muy claro en el tema de la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta, la fuerza tenía la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta. Siempre. Bien. Eso era el análisis dinámico del problema. Veamos cómo es ese mismo análisis a partir de las consideraciones energéticas. ¿Yo qué digo? Que si la fuerza neta es 0, el trabajo de una fuerza 0 es 0. O sea, acá, si la fuerza neta es 0, la variación de energía cinética es 0. O sea, no hay variación de energía cinética. ¿Cuándo no hay variación de energía cinética? Cuando el cuerpo está en reposo, se mueve con velocidad constante. Entonces, si la fuerza neta es 0, obviamente el trabajo de la fuerza neta es 0 y no hay variación de energía cinética. El cuerpo se mueve siempre a la misma velocidad o está en reposo. Lo mismo que dijo la segunda ley de Newton. Si la fuerza neta es distinta de 0, hay un trabajo de la fuerza neta. Entonces el trabajo de la fuerza neta es distinto de 0. ¿Qué genera eso? Que haya variación de energía. ¿Qué genera? Que se modifique la velocidad. Que la energía cinética en un instante, en un estado y en otro sean distintos. Si en dos estados tiene el cuerpo distinta energía cinética, como la energía cinética depende de la rapidez del cuerpo, quiere decir que en esos dos estados hay distinta rapidez. Y por lo tanto, si en un estado 1 y en estado 2 el cuerpo no tiene la misma rapidez, evidentemente hay aceleración. Entonces, la expresión 3, la ecuación 3, está expresando desde otro punto de vista lo mismo que la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton está vinculando la fuerza y la aceleración. En cambio, el teorema de trabajo y energía cinética está vinculando también el desplazamiento de esa fuerza, no la fuerza, sino su desplazamiento, y no con la aceleración, sino con las velocidades, con la rapidez que tiene la partícula. Entonces, en uno ataco el problema por la fuerza y la aceleración, en el otro por el desplazamiento y la velocidad. ¿Sí? Pero
siempre sobre lo mismo. Muy bien. Después hablamos de la energía cinética y de la energía potencial gravitatoria. ¿Y por qué no digo solo potencial y digo potencial gravitatoria? Porque más adelante vamos a estudiar la energía potencial elástica. Cuando estudie la energía potencial elástica, voy a tener dos energías potenciales. Entonces las tengo que definir, diferenciar. ¿Cómo las diferencio? Como gravitatoria y cinética. ¿Están grabando para los otros chicos ustedes? Ahora me acordé. Sí, profe, yo estoy grabando. Sí, profe. Bueno. Esperen que quiero activar mi... ¿Cómo hago? A ver, esperen. Mi lapicito. Bueno, entonces la energía cinética, ¿sí? Es una propiedad que tiene el cuerpo en función de su movimiento. Una partícula que está en movimiento posee energía cinética. Una partícula que está en reposo no tiene energía cinética. La energía cinética es siempre positiva, es una magnitud siempre positiva. Y la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y el trabajo, no solamente que son escalares, sino que las tres tienen la misma unidad. Su unidad es Joule. Y la unidad, el Joule, era Newton por metro y era igual a kilo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad de estas tres magnitudes. Obviamente que si se fijan en la ecuación 3, ustedes se dan cuenta que en la ecuación 3, si el trabajo está en Joule, ¿esto en qué tiene que estar? En Joule para que esta igualdad tenga sentido. ¿Sí? Bien, dijimos el otro día que la energía cinética siempre era positiva, porque la rapidez es siempre positiva, al cuadrado es más positiva, la masa es siempre positiva, o sea que nunca voy a tener energía cinética negativa. A lo sumo la energía cinética será nula si el cuerpo está en reposo, pero negativa nunca. ¿Sí? Después vamos a ver que lo que sí puede ser negativo es la variación de la energía cinética. ¿Sí? Variación puede ser negativa, pero nunca va a ser negativa la energía cinética. ¿Sí? Es como si yo digo, los números empiezan en 0, la numeración de la calle empieza en 0, de 0 a 200. Entonces siempre voy a estar en una posición positiva. Siempre estoy en 100, en 200, en 300, siempre estoy en un valor positivo, porque no hay nada que esté en el negativo. Pero mi desplazamiento puede ser, según el eje X, positivo o negativo. Mi desplazamiento puede ser negativo, si voy en el sentido del eje o en el sentido contrario. Pero siempre en valores positivos. Así es la energía cinética. Siempre tiene un valor positivo en Joule. Puede ser que la variación sea positiva o negativa, eso sí. Y la energía potencial gravitatoria, que sí puede ser negativa porque depende de dónde la mida la referencia, de dónde ponga el cero. ¿Sí? Si yo tengo valores negativos, posiciones negativos, mi energía potencial gravitatoria va a ser negativa. La energía potencial gravitatoria es una propiedad que tiene el cuerpo, ¿sí? Es una propiedad que tiene el cuerpo y que la comparte con la Tierra. Es una propiedad, ¿sí?, que está en función de la referencia elegida. La energía potencial gravitatoria es función de la referencia. Si yo estoy en el cuarto piso de la facultad y tengo la calculadora arriba de la mesa, ¿qué energía potencial gravitatoria tiene mi calculadora? Depende de la referencia que yo elija. Si es con respecto a la mesa, 0, porque está sobre la mesa. Si es con respecto al piso, es 80 centímetros. Si es con respecto a la planta baja, es 10 metros. Si es con respecto a la vereda, es 12 metros. ¿Sí? Si es con respecto al subsuelo de la facultad, 15 metros. ¿Cuál es su energía potencial gravitatoria? Depende de la referencia.
nosotros vamos a ver que no trabajamos tanto con energía potencial gravitatoria, sino con variación de energía potencial gravitatoria. Eso no varía en función de la referencia. La calculadora se me cayó al piso. Estaba en la mesa 80 centímetros y se me cayó al piso. ¿Cuánto es la variación de energía cinética? De la energía potencial, perdón, ¿cuánto es la variación de energía potencial gravitatoria? 80 centímetros. Mida de donde lo mida, varió 80 centímetros. ¿Sí? Será 15 con 80 menos 15, será 80 menos 0, pero la variación son 80 centímetros. 0,8 metros. ¿Sí? Bien, bien. Preguntas. ¿Se escuchan a los perritos que tengo divino ladrar? Profe, una pregunta. En el caso que la energía potencial gravitatoria la tomemos, no sé, en un tiro vertical, esto que no me quedó claro, que en el tiro vertical sería más grande la energía potencial gravitatoria en dos puntos diferentes, por ejemplo, del más bajo al más alto. Bueno, si yo tengo... El trabajo sería negativo y la cosa sería positiva, ¿no? Exactamente. Eso era lo que iba a escribir ahora. A ver, analicemos esto que es muy importante, lo que vos preguntás. Tiene una piedra en la planta baja verticalmente hacia arriba en la facultad, en la vereda de la facultad. Pasa por el primer piso, que está a 5 metros. Llega a los 10 metros que está el segundo piso, vamos a hacer así. Fue de 5 a 10 metros. O sea que tiene una energía potencial final, gravitatoria, una energía potencial gravitatoria final de M, la masa de la piedra, por G, por 10 metros. ¿Sí? mg 10 metros es la energía potencial gravitatoria final. La energía potencial gravitatoria inicial, que la tomo en el primer piso, voy a medir entre el primero y el segundo, es mg 5 metros. En ese caso, cuando el cuerpo está subiendo, digo que la variación de energía potencial gravitatoria es positiva. La variación de energía potencial gravitatoria es positiva. ¿Por qué digo que es positiva? Porque la final es más grande que la inicial. Entonces, cuando hago algo final más grande que algo inicial más chico, me da positivo. Bien. Ahora, en ese caso, yo el otro día demostré que el trabajo del peso, que era aplicándole la definición de la ecuación número 1, me va a dar el peso, la masa por la gravedad, por la altura que entre los 5 metros esos que subió. Pero el peso, la fuerza peso va para abajo y el desplazamiento va para arriba. ¿Sí? Entonces yo tengo un trabajo negativo porque hay un ángulo de 180 grados. Quiere decir que esos dos números son iguales, son mg por 5 metros los dos, pero uno es positivo, la variación de energía potencial gravitatoria es positiva, pero el trabajo del peso es negativo. Por eso tengo la ecuación número 4. ¿Qué dice la ecuación número 4? Que fue donde terminé la clase pasada y donde yo digo que quedó algo inconcluso y que lo tengo que terminar hoy. Que si la variación de energía potencial gravitatoria cuando el cuerpo sube es positiva, el trabajo es negativo. Y al revés, cuando el cuerpo cae, tiene pérdida de energía potencial gravitatoria, pero su trabajo es positivo. Quiere decir que el trabajo del peso y la variación de energía potencial gravitatoria son siempre iguales y opuestos. En números, en Joule, son iguales, pero uno es 10 y el otro es menos 10. Uno es menos 10, el otro es 10. ¿Se entiende? Eso es lo que dijimos la clase pasada. ¿Cómo sé la variación, si es positiva o negativa? Pensando en la posición final y en la posición inicial. Si la posición final está más alto que la posición inicial, o sea que el cuerpo está subiendo, su variación de energía potencial gravitatoria es positiva. Si el cuerpo lo tiro del cuarto piso a la vereda, cada vez tiene menos altura. O sea que la altura final es más chica que la altura inicial. ¿Qué le pasó al cuerpo? Tiene variación de energía potencial gravitatoria negativa. Entonces ya puedo sacar una conclusión, que cuando el cuerpo sube, su variación de energía potencial es positiva, y cuando el cuerpo cae es negativa. ¿Se entiende eso? Veamos qué pasa con la variación de la energía cinética. Si yo voy en mi auto y voy pisando el acelerador, ¿qué tengo?
variación de energía cinética, ¿positiva o negativa? Positiva. Positiva, porque mi rapidez va aumentando. Si piso el acelerador, voy de 10 a 20, a 30, a 40 kilómetros por hora. Bien, cuando digo, comparo entre 40 kilómetros por hora y 10 kilómetros por hora, la final es más grande que la inicial. Si la final es más grande que la inicial, mi variación es positiva. Ahora se puso el semáforo rojo y empiezo a frenar. Y de 40 bajo a 10. Si yo tengo una rapidez 40 y bajo una rapidez 10, ¿mi variación de energía cinética es positiva o negativa? Negativa. Negativa. Perfecto. ¿Se entiende? Quiere decir que cuando el cuerpo aumenta su rapidez, su variación de energía cinética es positiva. Cuando el cuerpo reduce su rapidez, su variación de energía cinética es negativa. Bien. ¿Alguna otra pregunta para empezar con la clase de hoy? Porque todo esto fue solamente repaso de la clase pasada. Bien. Veamos entonces. Vamos a ver ahora una nueva clasificación de fuerzas. Hay muchas clasificaciones. Las fuerzas, a la ingeniería le han aportado muchísimo. Tanto le han aportado que se han hecho distintas clasificaciones de las fuerzas. Nosotros hemos hablado de algunas clasificaciones de las fuerzas. La primera que nombramos cuando definimos una fuerza, recuerden que la fuerza es la medida de la interacción entre dos cuerpos. La fuerza, dijimos en ese momento que la definimos, con el que dijimos que lo cotidiano era hablar de empujón o de tirón, pero que físicamente era la medida de interacción entre dos cuerpos, que no hay fuerza si no hay dos cuerpos que interactúen. Dijimos que las fuerzas podían ser de contacto o de largo alcance. Esa fue la primera clasificación que hicimos. Algunas fuerzas son de contacto, hay otras fuerzas que son de largo alcance. El peso es una fuerza de largo alcance. La tensión de la cuerda y la normal son de contacto. Perfecto. Después también dijimos, y muchos de los chicos que estudiaron la escuela técnica lo vieron en la escuela técnica, que habían hecho una clasificación que decía las fuerzas son paralelas, las fuerzas son concurrentes, las fuerzas son colineales. ¿Qué era esa clasificación? Según su dirección. Según cómo sea su dirección, las fuerzas son paralelas, concurrentes, colineales. ¿Sí? Bien. Anda para allá. Anda. O quédate quietita acá. Bien, disculpen chicos, pero no sé quién me entró la perrita. Entonces, esa fue la segunda clasificación. La tercera clasificación, podríamos decir que las fuerzas pueden ser concentradas o distribuidas. ¿Qué es una fuerza concentrada o una fuerza distribuida? Concentrada es que actúa en un punto. Distribuida que actúa en una superficie. Bien, ya hablamos de tres formas de clasificar. Otra cuarta forma que también dimos fue que las fuerzas podían ser externas o internas. Nosotros vieron que siempre decimos las leyes de Newton son para fuerzas externas. Las fuerzas internas son las que se anulan entre sí. ¿Sí? Si yo estoy dentro del auto y con la mano no me arranca el auto y no lo puedo poner en marcha y con mis manos empujo, le pego al volante, el auto no se mueve hacia adelante. ¿Por qué? Porque una fuerza interna del auto. ¿Sí? Tengo que bajarme y empujarlo desde afuera para que la fuerza sea externa y se pueda mover el cuerpo. Bien, fíjense todas las formas que hemos ido mencionando de clasificar una fuerza. Vamos a ver una nueva, fundamental para la parte de energía. ¿Cuál es esta nueva? Clasificar a las fuerzas como conservativas y no conservativas. ¿Sí? O sea que hay algunas fuerzas que conservan, no sabemos qué, pero bueno, se llaman así, fuerzas que conservan, conservativas, y otras fuerzas que no conservan, no conservativas. ¿Sí? Cuando decimos que algo se conserva, ¿qué es lo que queremos decir? Que se mantiene constante. Algo constante se está conservando. En la naturaleza hay muchas cuestiones que se mantienen constantes y otras no. Bueno, a nosotros nos van a interesar para el estudio las fuerzas conservativas. ¿Qué característica tiene que tener una fuerza conservativa? ¿Cuándo una fuerza es conservativa?
qué fuerza es conservativa y cuáles fuerzas son no conservativas. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Tenemos que tener bien claro, hoy nos tiene que quedar bien claro qué fuerzas son conservativas y qué fuerzas no son conservativas. ¿Sí? Bien, para que una fuerza sea conservativa debe cumplir con dos propiedades equivalentes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos propiedades? La primera propiedad es que el trabajo sea independiente de la trayectoria realizada. ¿Sí? El trabajo es independiente de la trayectoria seguida, entre dos puntos cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo analizo un cuerpo que se mueve de la posición 1 a la posición 2 y calculo el trabajo. ¿Sí? Y por cualquier trayectoria que vaya, no importa cuál, el trabajo me da igual. ¿Sí? Si el trabajo por cualquier camino que recorrió me da lo mismo, siguiendo cualquier trayectoria me da lo mismo, cumple con esta propiedad. Si me da por un camino 8 joules y por otro 10 joules, no cumple con la propiedad. ¿Sí? Como esta propiedad, si se cumple, la fuerza es conservativa, si cumple las propiedades, si cumple las dos propiedades, la fuerza es conservativa. Si no cumple una, por lo menos, de las dos propiedades, la fuerza ya la clasifico como no conservativa. Entonces voy a hacer una columna donde voy a decir, estas son las conservativas y estas son las no conservativas. ¿Cómo pongo cada fuerza en la columna? En función de aplicarle estas dos propiedades. Yo veo las dos propiedades y si cumple las dos propiedades la pongo en la columna de la izquierda, que es la conservativa. Si no las cumple, en la derecha. ¿Cuál es la segunda propiedad? El trabajo es nulo en una trayectoria cerrada. La segunda propiedad que tiene que cumplir es que en una trayectoria cerrada el trabajo sea nulo. ¿Qué es una trayectoria cerrada? Tomar el celular y tirarlo para arriba y volverlo a agarrar en el mismo punto donde salió, que vaya hacia arriba y caiga. ¿Cómo fue su trayectoria? El inicio el punto inicial, el estado inicial coincide con el estado final. La posición inicial coincide con la posición final. Un cuerpo que da una vuelta completa a una circunferencia describe una trayectoria cerrada. Un péndulo que oscila y vuelve a la posición inicial describe una trayectoria cerrada. ¿Sí? El chico de la motocicleta que da la vuelta en el globo humano ese, cuando da una vuelta completa, su trayectoria es cerrada. Si yo calculo el trabajo y me da 0, en esa trayectoria cerrada, se cumple la propiedad. Por lo tanto, si una fuerza satisface las dos propiedades, es conservativa. Si no, es no conservativa. ¿Se entiende entonces el concepto de las dos propiedades que debe cumplir una fuerza para que diga es conservativa? Si la fuerza es conservativa, lo que está diciendo, chicos, es que se conserva la energía. Cuando actúan fuerzas conservativas solamente, lo que me va a pasar es que la energía se mantenga constante, se conserve. ¿Sí? Y ahí vamos a aprender el principio de conservación de la energía. ¿Qué tiene que pasar para que se conserve la energía? ¿Siempre se conserva la energía? Depende de si hay trabajo de fuerzas no conservativas o trabajo de fuerzas conservativas. Bien, pregunta. Profe, Sí. puede ser, o sea, yo tengo una fuerza que satisface, por ejemplo, la propiedad 1, pero no la propiedad 2. O eso no existe en el universo, digamos. Sí, puede ser. Tiene que satisfacer las dos, sí o sí las dos. Son condición sine qua non. Okay. Ahora vamos a ver dos ejemplos y cuando ya planteo una y no la satisface, listo. No me interesa la segunda. Ya está. Es no conservativa. ¿Sí? O sea, no importa que una sí o una no. Aunque no satisfaga una, ya la considero no conservativa. Bien, vamos a analizar hoy dos fuerzas y después vamos a definir las otras para no perder mucho tiempo. Vamos a analizar la fuerza peso y la fuerza de rozamiento. Vamos a decir ahora,
si la fuerza, vamos a ver si la fuerza de peso cumple las dos condiciones y si la fuerza de rozamiento cumple las dos condiciones. Y de ahí la vamos a poner en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha. Bien, vamos a empezar con el peso. Bueno, acá puse la expresión número 1, que es la que voy a aplicar ahora por el trabajo de la fuerza. Bien, analicemos el trabajo de la fuerza peso. Entonces, le tengo que aplicar las dos propiedades. La primera propiedad es que el trabajo es independiente de la trayectoria, repito, y la segunda propiedad, que el trabajo en una trayectoria cerrada es nulo. Bien, voy a plantearlo así. Tengo un cuerpo en una posición, en una altura h, y va a descender x metros, centímetros, hasta otra posición inferior. Y lo voy a hacer que descienda por un plano inclinado, deslizándose por un plano inclinado o cayendo libremente. ¿Sí? También podríamos pensarlo que yo le aplico una velocidad inicial y de arriba de la mesa cae al piso siguiendo una trayectoria parabólica, ¿sí? Un tiro horizontal. Entonces ahí tendría tres posibilidades. O podría poner 5 o 6 planos inclinados y hacerlo descender por los 4 o 5 planos inclinados y calcular el trabajo en todos esos casos. Si yo calculo el trabajo en todos esos casos y en todos me da igual, se cumple la propiedad. Si no, no. ¿Se entiende? Bien, entonces voy a empezar con decir que este cuerpo que está acá va a descender h. Va a venir de esta posición que está acá a esta acá h. Y lo va a hacer deslizando por este plano inclinado. Acá hay una cuestión que uno siempre se confunde, que dice, bueno, pero si está deslizando hay fuerza de fricción. Sí, hay fuerza de fricción. También está el peso y también está la normal. Pero yo, ¿qué estoy analizando del cuerpo? ¿El peso, la normal o la fuerza de rozamiento? No. Yo estoy analizando el trabajo del peso. Porque yo quiero ver si el peso es conservativo o no. No me importa la fricción, no me importa la normal. Solamente me importa la fuerza peso. ¿Sí? Quiero calcular el trabajo del peso desde este nivel, desde este nivel de acá arriba, de ahí hasta este nivel de acá abajo. Quiero determinar cuánto vale el trabajo del peso. Y después voy a determinar cuánto vale el trabajo del peso si cae de acá hasta acá libremente. ¿Sí? Se cae, caída libre. Obviamente que en esto estoy viendo que las trayectorias son distintas. En este recorre toda esta longitud y en este solamente recorre h. Por lo tanto, aquí las trayectorias evidentemente son distintas. Bien, ¿cómo calculo en este caso, que desciende por ese plano inclinado, el trabajo del peso? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo reemplazarían el trabajo del peso en la ecuación número 1? A ver. A ver, los escucho, ¿eh? ¿Cómo reemplazarían en esa ecuación? ¿Cuánto vale el módulo de P? ¿Cuánto vale el módulo de desplazamiento? ¿Y cuánto vale el coseno del ángulo? El coseno vale 0, ¿no? ¿Por qué? Dice 90 grados ahí. El plano inclinado forma un ángulo beta, ¿no es cierto? Con la horizontal. Si el ángulo beta es 60 o es 30, vamos a suponer que beta es 30. ¿Cuánto sería este ángulo acá? Si este es 30, acá esto es 90. ¿Cuánto me queda acá? Si este es 30, ¿acá cuánto me queda? 30. 60. 60. 30 y 60 y 90, 180. ¿Sí? 60. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué ángulo forman? En ese dibujo, que dibujé yo en rojo el vector desplazamiento y en azul el peso. ¿Qué ángulo forman el desplazamiento y el peso? Uno menor a 90, o sea que va a ser coseno positivo. Bien, 90 menos beta diría yo acá, ¿no es cierto? El ángulo que forman es este 90 menos beta, ¿sí? Para no poner 60, ni 30, ni 40. Para cualquier beta, este ángulo es 90 menos beta. Por lo tanto, el ángulo que forma el desplazamiento y el peso, ¿estamos de acuerdo que es 90 menos beta? ¿Sí o no? Díganme, por favor, ¿eh? Si no se entiende eso,
tenemos que repasar la definición de trabajo, que es fundamental en este caso. Yo sé que me está pasando algo, que es que ustedes están haciendo problemas de leyes de Newton y yo estoy explicando trabajo y energía. Lamentablemente no puedo seguir con trabajo, tengo que avanzar y tengo que seguir dando esto. La clase que viene, para no alejarme tanto, voy a seguir haciendo problemas y después de las vacaciones vamos a unificar todo, vamos a ir dando las dos cosas simultáneamente, van a terminar de hacer los problemas de esta guía. Pero bueno, en este momento lo que digo, repito este concepto de la ecuación 1, que el trabajo es un producto vectorial. Por definición de álgebra, que dieron en álgebra, el producto vectorial dependía de cómo me daban los vectores. Si me lo daban por módulos y ángulos que formaban cada uno, o me lo daban por sus componentes X y Z. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si me daban las componentes X y Z, yo lo que hacía era sumar las componentes homónimas? ¿Sí? Las multiplicaba y las sumaba. El X1 con el X2, más el I1 más el I2, más el Z1 con el Z2, y me daba el numerito que representaba el producto escalar. ¿Eso lo vieron? Dan álgebra, están dando todas estas cosas en álgebra. No sé si dan álgebra. ¿No se escucha? Uy, perdí otra vez. ¿Cómo era la pregunta, profe? Ah, ¿se está escuchando, chicos? Ah, bueno, entonces repito la pregunta. Ustedes, ¿vieron en álgebra cómo calcular el producto escalar en función que me den los vectores por sus componentes o me den los vectores por el módulo, la dirección de sentido, por el módulo Sí, y el sí. ángulo de referencia? Eso ya lo dieron. Las dos magnitudes por el coseno del ángulo. O si no, Es la lo que dice sumatoria acá. de las componentes. De las componentes homónimas, sí. Se suman las componentes homónimas. Son homónimas las X, las Y, las Z. Entonces se suma el producto de las componentes homónimas. X1 por X2, más I1 por I2, más Z1 por Z2. Eso me da un numerito. Ese número que era el producto escalar. Esto también me da el mismo número. ¿Sí? Muy bien. Incluso habrán visto problemas donde dándole las componentes del vector, ustedes sacan el ángulo que forman a partir de la definición del producto escalar. Combinando esas dos sacaban de beta a partir de conocer los módulos y las componentes. Bien. Eso lo estoy aplicando acá. Entonces yo digo, acá tengo un vector rojo y tengo un vector azul. ¿Qué ángulo forman entre ellos? Bueno, acá no tengo beta cuánto vale, pero sé que este ángulo que forman acá, este angulito, este acá, es 90 menos beta. Por lo tanto, fíjense lo que va a ser igual el trabajo del peso. Peso, acá, la fuerza F va a ser el peso, la magnitud del desplazamiento, delta R, por el coseno de este ángulo. ¿Sí? Y si yo vengo acá, y marco acá, es un triángulo así, ahí, este triángulo así, y así con el rojo, veo que el coseno de este ángulo, es h sobre delta R. Recuerden que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de este ángulo que está acá, es el cateto adyacente h sobre la hipotenusa delta R. Entonces, donde dice coseno de 90 menos beta, voy a poner h sobre delta R. Y este delta R se va a ir con este delta R y veo que el trabajo del peso es P por H. Fíjense una cosa, el trabajo del peso para descender la altura H no depende de beta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahora cambio el ángulo, el trabajo también va a ser P por H. Para cualquier beta, o sea, para cualquier trayectoria que el cuerpo deslice por un plano inclinado, su trabajo siempre va a ser P por H. El trabajo de peso. Ahora lo voy a comparar con otra trayectoria, que es la caída libre. ¿Cuánto vale acá el trabajo del cuerpo ese en caída libre? No me importa la fricción con el aire,
Ahí no es que la desprecio, no me interesa. Me interesa el trabajo del peso. ¿Cuánto vale el trabajo del peso ahí? Aplicando la ecuación número 1. A ver. Positivo. Positivo. ¿Qué ángulo forman P y delta R? 0. Bien, Amparo, 0. Muy bien, entonces mg coseno de 0. Sí, te faltó por delta R. ¿Sí? mg es la fuerza, el peso. Delta R por el coseno de 0. P, delta R, coseno de 0. El coseno de 0 dijimos que era 1. Por lo tanto, el trabajo es P por H. ¿Se cumple o no se cumple la primera propiedad para el peso? ¿Se cumple o no? ¿Es indistinto? ¿Es igual el trabajo independientemente de la trayectoria? ¿Se cumple o no? Por acá es P por H, por acá es P por H, por cualquier plano inclinado es P por H. Se estaría cumpliendo la primera propiedad. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Sí, se Entonces, entendió, profe. es independiente, en el caso del peso, el trabajo es independiente de la trayectoria. El trabajo desde la posición de esta altura KH a esta altura H igual 0, vale P por H. No importa qué trayectoria tenga. Es independiente de la trayectoria. Cumple la primera propiedad. Vamos a ver si cumple la segunda propiedad. Vamos a ver si cumple la segunda. ¿Cómo voy a hacer ahora en la segunda? Voy a tomar el cuerpo y lo voy a tirar para arriba. Va a alcanzar una altura máxima siguiendo un tiro vertical ascendente. Se va a detener, va a caer y va a volver a la posición inicial. Entonces ahí tengo una trayectoria cerrada. El tiro vertical, la caída libre hasta la misma posición. ¿Sí? Vamos a decir que esa altura es delta R o H. ¿Cuánto vale el trabajo en el tiro vertical? Acá sería el tiro vertical, ¿eh? Cuando va para arriba. ¿Cuánto vale el trabajo en el tiro vertical? Negativo. Bien, negativo. Dígame exactamente cuánto vale. Reemplácemelo en la ecuación número 1 y ¿qué le quedaría? El peso por el delta R por el coseno de 180. Bien. El peso por R por el coseno de 180. O sea, menos el peso, el coseno de 180 es menos 1. Menos peso por delta R. Menos mg delta R. Bueno, peso y mg. Menos mg delta R. ¿Estamos todos de acuerdo con ese concepto? ¿Se está viendo que por qué pongo acá 180? ¿Todos vemos que el ángulo que forma este desplazamiento con este peso es 180? ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Bueno, si se entiende eso, díganme bien. Bien, Ornella. Bueno, si se entiende eso, ahora, díganme ahora cuánto vale el trabajo en la caída libre. ¿Cuánto vale el trabajo en la caída libre? Muy bien, muy bien. PR coseno de 0. PR coseno de 0. Muy bien. Coseno de 0 es 1. P delta R, coseno de 0, M, G delta R. ¿Cuánto vale el trabajo total en esta trayectoria cerrada de subir y caer? ¿Cuánto vale el trabajo total? Si sumo esos dos trabajos, ¿cuánto me da? Bien, o sea que el trabajo total es 0. Quiere decir que el trabajo neto es nulo en una trayectoria cerrada. ¿Cumple o no la segunda propiedad? ¿Cumple o no la segunda propiedad? Sí la cumple. Cumple la segunda y cumplió la primera. Si cumplió la primera y cumplió la segunda, ¿qué podemos decir? ¿Que la fuerza pesa o qué tipo de fuerza es? Si cumplió las dos propiedades. Conservativa, conservativa, muy bien. Es una fuerza conservativa.
Bien, entonces, como se cumplen las dos propiedades, la fuerza peso es conservativa. Conclusión, la fuerza peso es conservativa. Quiere decir que si en la columna izquierda teníamos las fuerzas conservativas, ya ahí agregamos peso. La fuerza peso es una fuerza conservativa. Vamos a ver ahora la fuerza de rozamiento. Bien, analicemos el trabajo de la fuerza de rozamiento. Bien, vamos a plantear, a ver en una trayectoria cerrada, si la propiedad número 2, si la trayectoria cerrada del trabajo es nulo. Bien. Muy bien. ¿Qué es una trayectoria cerrada? Un cuerpo que sube por un plano inclinado, alcanza la altura máxima y vuelve al principio. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuando asciende. Cuando asciende delta R, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento le vamos a llamar fuerza de rozamiento cinética, no le vamos a poner cuánto vale. No lo vamos a reemplazar por mg, coseno de beta, por mu. No, directamente le ponemos fuerza de rozamiento, porque estoy analizando el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Cuánto vale el trabajo en ese caso en el ascenso de la fuerza de rozamiento? Negativo, perfecto. ¿Qué ángulo forman el delta R, FR? Exactamente, como dice acá el Rigotti. La fuerza de rozamiento por delta R por el coseno de 180. Está clarito que este vector y este forman 180. Entonces, es eso, me quedó eso, menos fuerza de rozamiento cinético por delta R. Ese es el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos con el descenso. Cuidado porque en el descenso la fuerza de rozamiento cinética, ¿para dónde va ahora? ¿Para abajo o para arriba? Si el cuerpo va para abajo, la fuerza de rozamiento ¿para dónde va? Para arriba. Díganme ahora cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento. En el caso del descenso. Igual que antes, ¿sí? Igual que antes. Muy bien, entonces vale. El trabajo total, ¿cuánto da? El trabajo total en la trayectoria cerrada, ¿cuánto da? La suma de las dos ecuaciones. ¿Da cero? ¿Da cero? No. Daría lo voy a hacer yo. Doble del valor, exactamente, perfecto. Menos 2, los dos son negativos. Menos 2 fuerza de rozamiento. ¿Es cero o no? ¿Cumple la condición, cumple la propiedad número 2? No cumple la propiedad número 2. Entonces esta fuerza, ¿cómo sería? ¿Conservativa o no conservativa? No conservativa. No conservativa. Bien, ¿vieron? Quiere decir que esta va en la columna derecha. En la columna izquierda, conservativa, peso. En la columna izquierda, fuerza de rozamiento es no conservativa. Muy bien. Dice eso y me lo aclara acá. La fuerza de rozamiento es no conservativa. Bueno, yo tendría que hacer esto con todas las fuerzas, pero no voy a hacer esto con todas las fuerzas. Les voy a decir lo siguiente. ¿Cuáles son conservativas? Hasta ahora solamente el peso. De toda la fuerza que hemos trabajado hasta ahora, la única que es conservativa es la que vimos antes, el peso. ¿Cuáles no son conservativas? La fuerza de rozamiento, la normal, la tensión de la cuerda, la fuerza de empujar, la fuerza de tirar, ¿sí? Todas esas son no conservativas, ¿sí? Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo exteriores, porque estoy hablando de fuerzas externas además, no internas, es externa, son no conservativas excepto el peso. ¿Hay alguna otra que sea conservativa además del peso? Sí, hay otra. Todavía no la estudiamos. Todavía no la estudiamos. Que son en este caso,
en este caso hay una fuerza, como me pregunta acá el compañero, que no sé, no vi quién era, dice, las conservativas no son de contacto, no, porque la otra que es conservativa es la fuerza elástica del resorte. Esa es de contacto y conservativa. El peso es conservativa y de largo alcance, ¿sí? O sea que no tiene que ver con que si son de contacto no son conservativas, no. La fuerza elástica de los resortes, la fuerza elástica que le hace la cuerda al arco, a la flecha, esas fuerzas son fuerzas que, a diferencia de las que estamos estudiando ahora, no son fuerzas constantes, son fuerzas variables, y ahí hay otra clasificación de fuerzas, fuerza constante y fuerza variable. Bien, esa fuerza es variable, Bueno, esa fuerza variable, la fuerza elástica que le ejerce el resorte a un cuerpo, ¿sí? Cuando yo comprimo un cuerpo y lo prisiono contra otro cuerpo y suelto el resorte le aplica una fuerza elástica al cuerpo. Esa fuerza elástica no es una fuerza constante, porque a medida que se va tirando el resorte se va haciendo más chica. Esa fuerza elástica del resorte y la fuerza peso son las únicas dos fuerzas que vamos a ver en este curso que son conservativas. Todas las otras son no conservativas. ¿Queda claro? Por eso hasta ahora la única es el peso. Ya vamos a estudiar después del receso el trabajo de las fuerzas no constantes, variables, y ahí vamos a ver cómo hablar específicamente sobre esta nueva fuerza que es la fuerza elástica del resorte. Bien, ya sabemos entonces que la fuerza conservativa cumple dos condiciones y hasta ahora de todas las fuerzas que conocemos, la única fuerza que es conservativa es el peso. Todas las otras son no conservativas. Bien. Entonces llegamos acá, ahora sí, a redondear todo el tema de trabajo y energía para fuerzas constantes. Bien, ¿qué es lo que nosotros sabemos? En la ecuación número 3 vimos el trabajo total era la variación de energía cinética. Este es el teorema de trabajo y energía cinética, que decía que el trabajo de la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. Bien. El trabajo total, puedo expresarlo como suma de todos los trabajos, porque se acuerdan que dijimos que el trabajo total era o el trabajo de la fuerza neta o la suma de los trabajos de todas las fuerzas que lo componían. Entonces lo voy a poner el trabajo total no como el trabajo de la fuerza neta, sino del trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bien, y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, a mí me interesa dividirlas en fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces digo que el trabajo, la suma de los trabajos, lo divido por un lado de las fuerzas conservativas y por el otro lado de las fuerzas no conservativas. Entonces, me queda expresado de esta manera el teorema del trabajo y energía. La suma del trabajo de las conservativas más la suma de los trabajos de las no conservativas es la variación de energía cinética. Esta es la expresión de la energía cinética, del teorema de trabajo y energía, pero dividido. Bien, y acá cuando puse conservativa no puse conservativas, puse G. ¿Por qué puse G? Porque la única conservativa que estudiamos hasta ahora es el peso. Entonces me queda el trabajo del peso más la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa. ¿Sí? Bien, ¿y a qué era igual el trabajo del peso? ¿Se acuerda que dijimos por la ecuación número 4 que el trabajo del peso era igual y opuesto a la variación de energía potencial gravitatoria? Bien, entonces lo que voy a hacer es reemplazar acá donde dice suma de trabajo del peso, voy a poner variación de energía potencial gravitatoria. Y me va a quedar así la expresión. Me va a quedar así. O sea que de acá reemplacé por esto y me quedó así. Lo ordeno un poquito, este negativo lo paso para allá y me queda esta ecuación. Que esta es la ecuación que voy a usar para resolver problemas. Esta ecuación va a ser la que nosotros vamos a utilizar cuando haya fuerzas no conservativas. Cuando haya fuerzas no conservativas voy a utilizar esa expresión y no esta otra. Esta es más fácil de usar. Por ese motivo. Porque en realidad puedo usar la 3 o puedo usar esta. Pero voy a usar esta porque me resulta más sencillo. Entonces, llamamos, por una cuestión de
de comodidad, a energía cinética más energía potencial gravitatoria le llamamos energía mecánica. ¿Sí? O sea, ¿qué es la energía mecánica de un cuerpo? La suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Bien, a eso nosotros lo llamamos. Por lo tanto, me queda la expresión 5. La expresión 5 dice que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. ¿Sí? Dice que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Y cuidado con algo, porque muchas veces nos vamos a encontrar que hay una fuerza que es no conservativa y no provoca trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? ¿Que no hay fuerzas no conservativas? No. Que hay fuerza conservativa, pero que no provoca trabajo. ¿Sí? O sea que esta expresión, suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, va a ser 0 si no hay fuerzas conservativas o si hay fuerzas conservativas que no provoquen trabajo. O sea que puede haber fuerzas conservativas y el trabajo puede ser nulo porque no provoquen trabajo. ¿Sí? Bien, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Bien, veamos ahora dos casos. ¿Cuáles son los dos casos? Cuando esto sea 0, cuando la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa sea 0, un caso. Cuando esto no es 0, otro caso. ¿Sí? Pasa algo cuando esto es 0 y pasa algo cuando no es 0. Vamos al primer caso. El primer caso es, si solo actúan fuerzas gravitacionales. ¿Qué ejemplo tienen ustedes donde solo actúan fuerzas gravitacionales? ¿Qué casos solo actúan fuerzas gravitacionales? Exactamente. Caída libre y tiro vertical. ¿Sí? Un cuerpo que se desciende por un plano inclinado sin fricción. ¿Sí? Un cuerpo que cae por un plano inclinado sin fricción es solamente cae por el peso. ¿Sí? Un tiro oblicuo. Todos esos casos solo actúan fuerzas gravitacionales. ¿Qué pasa cuando solo actúan fuerzas gravitacionales? Este primer miembro, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, es 0. ¿Sí? Fíjense que cuando el cuerpo cae por un plano inclinado, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo cuando desciende por un plano inclinado sin fricción? ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? El peso y la normal. Ahí está la normal. El peso es conservativa, ¿no es cierto? La normal es no conservativa. Entonces, bueno, ahí hay trabajo de fuerza. Hay una no conservativa en la normal. ¿La normal provoca trabajo en el descenso por un plano inclinado? ¿Qué ángulo forma la normal y el desplazamiento en el plano inclinado? 90 grados. Por lo tanto, si bien hay una si bien hay una no conservativa, que es la normal, esa fuerza no provoca trabajo. No provoca trabajo, porque está a 90 grados y el coseno de 90 es 0. Entonces, en ese caso se verifica esto, que aunque haya una fuerza no conservativa, que es la normal, la suma de los trabajos de la fuerza conservativa es 0. ¿Qué sucede si pasa eso? Si esto es 0. La variación de energía mecánica, ¿cuánto es? 0. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una variación de energía mecánica? Una energía mecánica final menos una energía mecánica inicial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la energía mecánica inicial y final son iguales. Y aquí es donde nosotros decimos que si en mi sistema físico las fuerzas solo actúan fuerzas gravitacionales, se conserva la energía mecánica. Se cumple el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica no aumenta ni disminuye, se mantiene constante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que siempre vale lo mismo? No. Quiere decir que la mecánica se mantiene constante, pero la mecánica queda la cinética y la potencial gravitatoria. Entonces, hay transformación de energía.
la energía potencial gravitatoria, pierde energía potencial gravitatoria y gana energía cinética. Gana energía potencial gravitatoria y pierde energía cinética. Pero la suma de esas dos se mantiene constante por el principio de conservación de la energía. Esto sucede cuando yo tiro un cuerpo hacia arriba. Cuando tiro el cuerpo hacia arriba, ¿qué le pasa al cuerpo? Aumenta su energía potencial gravitatoria, porque cada vez está más alto. ¿Qué pierde? Energía cinética, porque cada vez tiene menos rapidez. Las dos energías sumadas se mantienen constantes. Hay una transformación de una a otra. Cuando llega arriba, es toda energía potencial gravitatoria, porque la rapidez es cero. Y cuando empieza a caer, empieza a perder energía potencial gravitatoria y a ganar energía cinética. Pero siempre en todos los puntos, la suma de los dos se mantiene constante. Eso pasa si no hay fricción. Si yo desprecio la fricción. Porque cuando yo tiro un cuerpo hacia arriba, ¿sí?, hay una fuerza de fricción. Esa es no conservativa. Estamos diciendo que no existe la fricción. Bien, ¿cómo queda esta ecuación en la energía mecánica 1? La energía mecánica 1, ¿qué es? La energía cinética 1 más la energía potencial gravitacional 1. Genial. Repito, energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial gravitatoria. En el estado 1, en el estado 2. ¿La energía cinética qué era? ¿A qué era igual la energía cinética de una partícula? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la fórmula? De energía cinética y de energía potencial gravitatoria. Un medio por la masa por... no me acuerdo. Por la rapidez al cuadrado. Acordate que la energía era la energía de movimiento, le decíamos. ¿Sí? Energía de movimiento. Un medio de la masa por b cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria es la masa por la gravedad por la altura. Bien, bien. Recuerden que en el libro la energía cinética la llama con K y la energía potencial gravitatoria la llama con U. Bien. O sea que esto que dice acá. Así me queda mi expresión. Esto significa que la energía mecánica se mantiene constante, es decir, se conserva. Se conserva. Concluimos que cuando solamente hacen trabajo fuerzas conservativas, o sea, no cuando hay fuerzas conservativas, cuando solamente hacen trabajo fuerzas conservativas, como el peso o la fuerza elástica, la energía mecánica total es constante. La energía mecánica, acá, en esta expresión, la energía mecánica es constante. En los infinitos puntos de las infinitas posiciones que tiene la partícula, en los infinitos puntos tiene la misma energía mecánica. Bien. Para que se cumpla eso, ¿qué tiene que pasar? Esto tiene que ser cero. Esto tiene que ser cero. Si esto no es cero, ¿qué pasa? La energía mecánica no se conserva. Entonces, efecto de otra fuerza o de las fuerzas no conservativas. Escribo la ecuación 5. Ahora hay fuerzas no conservativas que provocan trabajo. Por lo tanto, mi expresión queda así. La energía mecánica 1 más la suma de los trabajos de la fuerza conservativa es igual a la energía mecánica 2. ¿Qué quiere decir? Que si hay fuerzas no conservativas, como su nombre lo indica, ¿qué le pasa al sistema? No conserva la energía. La energía no se mantiene constante. Entonces, tengo un grupo, voy a tener problemas donde, y hoy vamos a trabajar en eso, problemas donde se conserva la energía porque no hay trabajo de fuerza no conservativa, y problemas donde me va a pasar esto, que la energía 1 y la energía 2 son distintas, ¿sí? O porque hay pérdidas, por ejemplo, por fricción, hay pérdida de energía, o porque lo estoy empujando al cuerpo y le estoy aplicando más trabajo al cuerpo. Entonces mi energía mecánica 2 es más grande porque yo le estoy aplicando una fuerza al cuerpo para aumentar su trabajo. Bien, eso es lo que va a pasar. Repasemos entonces cómo me queda la ecuación 5. Yo la ecuación 5 la escribo así. Me gusta más escribirla así que así. Me gusta más escribirla como variación que así. Bien. Entonces, cuando yo la escribo así, hablo de variación de energía cinética y variación de energía potencial gravitatoria. Y digo lo que habíamos hablado al principio. Y a ver si ustedes lo entendieron. ¿Cuándo la variación de energía cinética era positiva? ¿Cuándo la variación de energía cinética era positiva? ¿Qué le tenía que pasar a la partícula para que su variación
de energía cinética sea positiva? Aumente de velocidad. Exactamente. Aumente la rapidez, ¿sí? La rapidez. Con eso es suficiente. ¿Está? Bien, el módulo de la velocidad. Si disminuye, negativo. Si se mantiene constante la rapidez, ¿qué le pasa a la variación de energía cinética? Ese. Bien. Pregunto, ¿cómo se tiene que mover un cuerpo para que la variación de energía potencial gravitatoria sea nula? ¿Cómo se mueve un cuerpo para que la variación de energía potencial gravitatoria sea nula? Se está moviendo, ¿eh? ¿Se entiende la pregunta? Horizontalmente. Exactamente. Si el cuerpo se mueve en un plano horizontal, no importa la altura que esté en la mesa del cuarto piso de la facultad o en la calle, ¿hay variación de energía potencial gravitatoria? No. ¿Por qué? Porque la posición, la altura final y la altura inicial son iguales. Entonces la energía potencial gravitatoria, referida a lo que yo quiera, son en los dos estados iguales. La resta siempre me da cero. ¿Cuándo la variación de energía potencial gravitatoria es positiva? ¿Cuando el cuerpo sube o baja? Cuando sube. Cuando sube. Perfecto. Cuando sube. ¿Estamos? Esos conceptos tengámoslos bien, recordémoslos bien. Bueno, eso dice acá, me parece. Si no me equivoco, lo dice acá. Sube, baja, en un plano horizontal, B2 mayor que B1, variación positiva. Bueno, ahí lo tienen, lo van a tener escrito, así ustedes lo pueden después pasar a su carpeta. Bueno, ¿hacen carpeta? ¿Ustedes están haciendo carpeta? Todo esto que yo doy, ¿queda en el olvido o lo pasan a una carpeta con los problemas? Las chicas generalmente hacen carpeta, son más responsables que los varones. Sí, sí. Es más, arriba no tengo duda que lo hace. Amparo tampoco tengo duda. No, sí. Los problemas que dice lo hace aparte. Bien, bárbaro. Sí, es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor. Y aparte, no se olviden que los ingenieros tenemos que ser prolijos en lo que vamos haciendo. ¿Sí? Porque tenemos trabajo de mucha responsabilidad después cuando nos recibimos. ¿Sí? A mí se me cae un balcón y tengo un juicio civil. ¿Sí? Y no soy político, no voy a salir, voy en cana. ¿Sí? Entonces, tengo que ser prolijo cuando hago mis trabajos. Ustedes lo mismo, tienen que ser prolijos. Y la prolijidad se trabaja. ¿Sí? Despacito, desde ahora, prolijo, ordenado. Es una virtud del ingeniero ser prolijo. Aparte somos estructurados, bueno, un montón de cosas que nos critican, pero la prolijidad es importante para nosotros. Conclusiones finales. ¿Cómo resuelvo un problema? Miren qué fácil que resuelvo problemas. Miren todo lo que yo di y miren lo único que voy a usar para resolver problemas. La ecuación 1, para que dije eso y pasó mi sobrina la psicóloga por acá al lado mío. ¿Para qué? Después me va a empezar a decir que... Bien, trabajo en una fuerza constante. La 5, que es la que me gusta a mí y no la de trabajo y energía, porque van a ver que es más fácil para resolver todos los problemas. Y estas dos. Con este machete al lado de mi hoja, estoy en condiciones de resolver problemas. Bien, o sea que esta anótenla como cuando vayan a resolver problemas, vamos a empezar siempre con la ecuación 5. Y vamos a usar siempre la A, la B y la definición de trabajo. Es lo único que necesito. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en física parece que son 10 millones de fórmulas, pero después, cuando llega el momento de la resolución, las sé todas porque como estuve trabajando ya me las recuerdo. Y si lo tengo todo bien conceptual, es fácil recordarlas. Quiero mostrarles algo ahora, que es... ¿se acuerdan que yo empecé repasando la clase anterior y di este cuadro, donde planteé cómo se resolvían los problemas desde el punto de vista dinámico y le prometí que después lo iba a comparar con el energético? Bueno,
Ahora que estamos terminando estas dos clases, quiero hacer esta comparación. Bien, en el planteo dinámico, ¿qué ecuación utilizaba yo? La segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que si la fuerza neta exterior es distinta de cero, el cuerpo adquiere aceleración, esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa, la aceleración y la fuerza neta tienen en la misma dirección y sentido. Listo. Eso dice la segunda ley de Newton. Bien. ¿Cómo es esa ecuación? Vectorial. Vectorial. Bien. ¿Cómo voy a resolver yo el planteo energético? Con estas dos ecuaciones. Con una de estas dos ecuaciones. Les repito, a mí me gusta más la de abajo, la segunda. Pero con cualquiera de estas dos ecuaciones puedo resolver mi problema. Bueno, en este curso lo vamos a resolver con esta de abajo. ¿Cómo es esta ecuación? Fíjense que esta ecuación tiene flechitas y esta no tiene flechitas. ¿Esta ecuación es escalar o vectorial? Las de energía, ¿son escalares o vectoriales? Son escalares. O sea, el carácter de la ecuación es escalar y no vectorial. Eso es bueno para mí. ¿Por qué es bueno para mí? Porque yo tengo 18 años y desde los 6 años que estoy trabajando con magnitudes escalares. Y recién este año me encajaron las vectoriales. Entonces yo soy muy práctico con las escalares y poco práctico con las vectoriales, que empecé recién este año. Entonces, ¿qué pasa? Me conviene trabajar con estas que son las que he trabajado toda mi vida. Bien. El sistema físico que se le aplica a la ecuación. En las leyes de Newton, en el planteo dinámico, yo le planteaba la segunda ley de Newton a cada cuerpo, a cada bloque que tuviera masa. Entonces, a cada bloque le aplico, en un instante determinado, le aplico la segunda ley de Newton en el eje X y en el eje Y por componente, porque era vectorial, a cada cuerpo cuya masa es distinto de cero. Puedo tener un problema, vamos a ver, a fin de año que vamos a tener problemas donde tengo una polea y dos cuerpos. 3 cuerpos tengo, porque la polea tiene masa. Entonces, tengo que aplicar a los 3 cuerpos la segunda ley de Newton. Bien. ¿Cómo es en el planteo energético? No. Es a todos los cuerpos. A la polea y a los 2 cuerpos le aplico la ecuación esta que está acá arriba. Es una ecuación para todos los cuerpos. Por lo tanto, acá cuando yo diga la variación de energía mecánica, va a ser la variación de energía mecánica del A, más la variación de energía mecánica del B, más la variación de energía mecánica de la polea. De todos. ¿Sí? No de uno, de todos. En cambio, este era un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo y la ecuación para cada cuerpo. Bien. ¿Es en un instante? No. Es entre dos estados. En el estado inicial y el estado final. ¿Se acuerdan cuando teníamos problemas de tiro oblicuo? Decíamos, el estado inicial es donde sale la bala del proyectil, del cañón. Ese estado inicial. El estado final es la altura máxima. Entonces hacía entre el estado 0, donde salía del cañón, y el estado final, en la altura máxima. Estado 0, estado 1. Y planteaba las ecuaciones entre el estado 0 y el estado 1. Bueno, para el planteo energético es así. El estado 1, el estado 2, el estado 2, el estado 3, entre 2 y 3, entre 1 y 3, entre 1 y 4. Planteo entre dos estados. Lo que pasa en el medio no lo sé. Planteo qué es lo que pasa en el estado 1 y el estado 4. En el estado 1 tiene B1, H1, y en el estado 4 tiene B2, B4, H4. Bueno, el planteo entre 1 y 4. No es instantáneo, ¿sí? ¿Tengo que dibujar el diagrama de cuerpo libre? Sí. Pero yo en el diagrama de cuerpo libre del planteo dinámico, ¿qué dibujaba? La aceleración. El vector aceleración. ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde a esta pregunta? ¿Por qué cuando hago un diagrama de cuerpo libre dibujo el vector aceleración que no es una fuerza? Y lo dibujo al costadito, arriba de otro color. ¿Por qué decíamos eso? A ver. Para darle, como dice Santiago, para darle sentido a los ejes. Como dice Pablo, como dice Emma. Bien, ¿estamos? Perfecto. Ayer le mandé un mail a Emma y después que se lo mandé dije, ¿no será Emanuel? Me quedó la duda. Después me contesté y me di cuenta, no, que es Emma. Que estaba bien. Pensé, no, se me había quedado esa duda. Bien, en el diagrama de cuerpo libre, ahora, ¿qué voy a dibujar?
¿qué voy a dibujar? En lugar de dibujar el vector aceleración, voy a dibujar el desplazamiento. Muy bien, Amparo. ¿Por qué voy a dibujar el desplazamiento? Porque necesito ver el ángulo menor que forman la fuerza que voy a analizar y el desplazamiento. Entonces, cuando plantee la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, tengo que fijar, a ver, la fuerza de rozamiento, ¿qué ángulo forma con el desplazamiento? Entonces, tengo la fuerza de desplazamiento, tengo el desplazamiento, ahí me fijo. Entonces, no me interesa la aceleración, no importa la aceleración, importa el desplazamiento. ¿Alguien me diría cómo se completa esta tabla acá abajo? ¿Cuáles serán las variables relevantes del planteo energético? No es el trabajo, porque el trabajo no es una variable. Desplazamiento y velocidad. Muy bien, Emma. Desplazamiento y velocidad. Delta R y velocidad. ¿Dónde está la velocidad? Acá no está la velocidad. Bueno, está en la energía cinética. ¿Sí? O sea que cuando yo tenga que resolver el problema y calcular velocidad, me conviene el planteo energético. Lo voy a completar. Y cuando calculo aceleración, ¿qué me conviene? El planteo dinámico. O sea que, ¿cómo elijo el método? ¿Cómo elijo si el mismo problema lo resuelvo por planteo dinámico o por planteo energético? Y a lo mejor viendo que me pidan. Viendo que me pidan es más fácil uno. Algunos alumnos dicen, no, a mí me resulta más fácil el planteo energético, lo hago por el energético. Perfecto. Cuidado, porque me la jugué, vine a rendir el examen final a planteo, hice solo planteo energético y en el enunciado del problema me dice calcular por leyes de Newton la aceleración y fui. ¿Sí? No puedo tampoco jugármela así. Pero puedo elegir en algunos casos lo que me resulte mejor a mí. Bien. ¿Qué coincidencias? Esas son diferencias, las que vimos recién. ¿Qué coincidencias tenemos? ¿Qué coincidencias tenemos entre el planteo dinámico y el planteo energético? Los dos son para marco de referencia inercial. ¿Se acuerdan que el marco de referencia inicial era que el cuerpo se estaba moviendo en la Tierra, nuestro planeta, y a lo sumo estaba moviéndose dentro de otro cuerpo que se movía con velocidad constante, no con aceleración? Si se mueve dentro de un cuerpo que a su vez está acelerado con respecto a la Tierra, el marco de referencia es no inercial y esto que estamos diciendo no se cumple. Son válidas para velocidades no relativistas, o sea, para velocidades comunes de la Tierra. No hay rotación ni cambio de forma del cuerpo, ni cambio de masa del cuerpo. En la partícula es el modelo de partícula, ¿sí? Que tiene esa característica, no rota ni se modifica su forma en el movimiento. Después vamos a ver qué pasa cuando hay rotación, es el tema que sigue en el segundo cuatrimestre, y se refiere obviamente a fuerzas externas porque las fuerzas internas se anulan entre pares. Bien. Dicho eso, y con el machete en la mano que vimos recién, vamos a resolver dos problemas para terminar esta clase. Primer problema, dijimos que había dos posibilidades. Una que haya fuerza conservativa y otra que no haya. Vamos a hacer un problema de cada uno. En el primero no va a haber fuerzas no conservativas. Entonces voy a dar el enfoque cómo resolver un problema donde no haya fuerzas no conservativas. Y después vamos a resolver si hay fuerzas no conservativas. Bien, vamos entonces al primero. Desde 250 metros de altura dejamos caer un cuerpo de 100 gramos de masa. Cuidado porque 100 gramos de masa no tengo que poner 100 gramos, tengo que poner 0,100 kilos para que me den las unidades. Calcule la velocidad que llega al suelo, o sea, cuando recorre 250 metros. Calcule la velocidad a 122 metros del suelo y calcule la energía mecánica en esas dos posiciones. Bien, lo voy a hacer siempre voy a dibujar un esquema, lo hice directamente y le puse los estados. El estado 1, cuando está a un I1 de ¿cuánto? De 250 metros. ¿Cuánto es su rapidez en 1, en el estado 1? 0, porque dice dejamos caer. O sea que en el estado 1 tiene la partícula una rapidez 0 y una I1 250 con respecto a mi nivel de referencia. En el estado 2, me olvido del 3, porque voy a hacer el punto A entre 1 y 2. En el estado 2,
¿qué tenemos? ¿Cuánto vale I2? 0. ¿Cuánto vale B2? Bueno, es lo que quiero sacar. La rapidez 2 me pide, ¿sí? La velocidad, en realidad me pide la rapidez en el punto 2. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear la ecuación 5 entre 1 y 2. Recuerden que cada vez que planteo la ecuación 5 tengo que tener claro entre qué estado y qué estado lo hago. No es instantánea, es entre dos estados. Yo ahora lo hago entre 1 y 2, después lo voy a hacer entre 1 y 3 y lo puedo hacer entre 3 y 2, tranquilamente. Bien, lo voy a hacer entonces, la ecuación 5, ¿sí? Que es esto, la energía mecánica 2 menos la energía mecánica 1. ¿Cuánto vale? ¿Qué fuerzas actúan sobre la partícula? ¿Qué fuerzas actúan sobre la partícula? El peso. ¿El peso era conservativa o no conservativa? Obviamente estoy despreciando la fricción. ¿El peso era conservativa o no conservativa? Conservativa. Quiere decir que ¿cuánto vale la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa? Acá. Muy bien. Muy bien, Amparo. Muy bien. 0. 0 vale la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, porque la única fuerza que actúa sobre el sistema es conservativa. O sea, no hay fuerzas no conservativas, no es que no producen trabajo, ni hay siquiera. Bien, entonces esto me queda así, 0. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? 0 igual a la variación de energía mecánica. O sea que la energía mecánica 1 es igual a la energía mecánica 2. ¿Sí? Lo estoy dando así porque así es más fácil para despejar. ¿Sí? Porque yo acá podría haber puesto directamente la variación, pero yo lo pongo directamente así porque le va a resultar más fácil. ¿A qué era igual la energía mecánica? ¿Alguien se acuerda a qué era igual la energía mecánica? ¿La suma de qué energía era? Potencial y gravitacional. Exactamente. Cinética más potencial gravitatoria. ¿Sí? S más P. Bien. Entonces me queda en 1 y en 2. Y la energía cinética era, a ver, ahora sí, Catalina, ¿te acordás? ¿Cuánto era la energía cinética? Soy Orne, profe. ¿Cómo es el nombre? Ornella. No la escucho. Bueno, la energía cinética, pensé que era Catalina la que me había dicho antes. Energía cinética es un medio de la masa por b cuadrado, ¿sí? Y energía potencial gravitatoria, mgi. Por lo tanto, me queda así. Si se fijan en esta ecuación, hay masa en todos los términos. Por lo tanto, esta masa, esta y esta se anulan, ¿sí? Pero a su vez, ¿cuánto vale B1? ¿Cuánto vale B1? 0. Quiere decir que todo esto se anula. ¿Cuánto vale I2? 0. Quiere decir que esto se anula. ¿Sí? Entonces me queda esto igual a esto. Y ahí esta masa se anula. Por lo tanto, despejo B2. De acá me queda así. Despejo B2. Reemplazo. Y obtengo que B2 es 70 metros sobre segundo. ¿Sí? Bien. Si ustedes miran esta fórmula, esta fórmula ya la hemos utilizado en alguna oportunidad. ¿Sí? Y yo, si esto no fuera 0, esta fórmula me hubiera quedado B2 al cuadrado igual B1 al cuadrado más 2G por I1. Y era la fórmula de la cinemática, que era la velocidad en función del desplazamiento. Velocidad final al cuadrado era igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 del AI, aceleración, por delta I. AI por delta I. Bueno, ese está exactamente igual a esta. Por lo tanto, es otra forma de calcular eso que habíamos hecho por cinemática. Muy bien, pero acá por consideraciones energéticas. Ahora me pide que calcule la velocidad 3. O sea, la velocidad cuando está a 122 metros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a plantear que la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 3. ¿Sí? Y de ahí tendré que despejar B3.
¿Puedo hacer que la energía mecánica en 3 sea igual a la energía mecánica en 2? También. También. Lo que pasa es que si me equivoqué en este valor, me voy a equivocar en el siguiente. Por lo tanto, yo lo voy a hacer entre 1 y 3. Entonces yo digo que la energía mecánica entre 3 y 1, la energía mecánica en 1 es igual a la 3. Acá tengo energía potencial gravitatoria y cinética. Espejo y me da 50 metros sobre segundo. ¿Sí? Quiere decir que acá tiene 0, acá tiene 50 y acá tiene 70. Pregunta C. ¿Cuánto vale la energía mecánica en 250 y en 122 metros? ¿Cuánto vale? ¿Cómo la calculo y cuánto vale? ¿Son iguales, son distintas? A ver, escucho. Podemos buscar uno de los estados, utilizarlo y sacar cada una de tipo, su energía cinética y su energía potencial gravitatoria y después sumarlos. Y ahí te quedaría la energía mecánica en un punto. Bueno, vamos a suponer que yo lo hago en el estado 1. ¿Sí? Me da X joule. Perfecto. En el estado 3, ¿cuánto me daría? ¿Lo mismo, más grande o más chico? Exactamente. Como dice acá la compañía. Igual. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice acá en rojo. La energía mecánica en 1 y en 3 igual. ¿Por qué? Porque no hay trabajo de fuerza no conservativa. Entonces, yo lo calculo en 1. En 1, pregunto, no sé el nombre de la chica que me estaba respondiendo recién. En 1, ¿tiene energía cinética o energía potencial gravitatoria? En uno tiene energía potencial gravitatoria y no tiene energía cinética. Bien. ¿Cuánto valdría entonces la energía potencial gravitatoria en 1? Sería lo mismo que la energía mecánica, que sería la masa por la gravedad por la altura. ¿Cómo es tu nombre? Amparo. Ah, Amparo. Muy bien, Amparo. Bien, Amparo. Entonces, como dice Amparo, la energía mecánica en 1 es cinética más potencial gravitatoria. Pero cinética, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale su rapidez? 0. No tiene energía cinética en 1. ¿Qué tiene? Potencial gravitatoria. ¿Cuánto vale? mg por 250. ¿Sí? mg por 250. ¿Qué unidades me va a dar esto? La energía mecánica. ¿En qué unidad me da? En Joule sería, ¿no? Exactamente como dice Emma, Newton por metro, Joule. ¿Sí? Newton por metro, Joule. Recuerden que Newton ni Joule es mayúscula. Bien. Que es kilo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. O sea, kilo por metro cuadrado, segundo cuadrado. Kilo por metro cuadrado, segundo cuadrado es Joule. Y directamente no hago ningún otro cálculo y en todos me tiene que dar igual. Si yo lo planteé desde ese lugar, si lo hago en todos, o sea, por ejemplo, ¿cómo calcularía la energía mecánica en 3? Yo diría que es mg por 122 metros más un medio de la masa por los 50 al cuadrado. ¿Esto cuánto me tiene que dar? 245 joules. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió entonces qué pasa cuando solo actúan fuerzas gravitatorias? Se conserva la energía mecánica. La energía mecánica en todos los puntos es de 245 joules. ¿Sí? No hay ni aumento ni reducción de energía mecánica. Hay transformación. En el estado 1, los 245 joules son de energía potencial gravitatoria solamente. En el estado 2, perdió toda la energía
potencial gravitatoria y se transformó en toda energía cinética. Los 245 joules son de energía cinética. En el estado 3 tiene más o menos la mitad de cada una, ¿sí? Porque está casi en la mitad. Está más o menos un poquito de cada una, pero sumada a las dos da 245 joules, ¿sí? Esto es lo que se llama principio de conservación de la energía. Este principio hace que los ingenieros hidráulicos en un arroyo de montaña, entre dos montañas, busquen un lugar para construir una presa de 80 a 100 metros de altura. Entonces el río viene con 2 metros el arroyito de montaña viene con 2 metros de altura de agua, ¿sí? Si yo en esos 2 metros pongo quiero generar energía eléctrica a través de una turbina y casi ni la mueve la turbina, porque el río viene con muy poquita velocidad, ¿sí? Es gravitatorio. Bueno, ¿qué hace el ingeniero? Hace una presa, junta el agua, inunda una gran parte de la montaña, porque si es montaña se inunda poco, si es llanura lo que se inunda es mucha superficie para generar mucha altura. Yo quiero hacer una presa hidroeléctrica en Rosario, ¿sí? En el río Paraná, y desaparece Rosario porque va a quedar todo bajo el agua, porque voy a estar poniendo adelante del río Paraná una presa de 80 metros, o sea, va a subir el río 80 metros de la presa para abajo. Entonces no puedo hacer eso. Pero sí lo puedo hacer en uno de montaña, donde inundo entre dos montañas, que son terrenos que se usan poco, donde la superficie es menor, por las pendientes. Entonces el agua que venía a 2 metros, se llenó, empezó a llenar, tuvo un montón de tiempo y se llenó toda la presa de agua. El agua pasa por el vertedero, que es la parte superior, y desciende 80 metros. Entonces el agua ahora tiene una energía potencial gravitatoria de una altura de 80 metros, mg por 80 metros. ¿Qué pasa cuando esa gota de agua cae? Empieza a perder energía potencial gravitatoria y por el principio de conservación de la energía mecánica, ¿qué adquiere cuando llega abajo? Velocidad. Entonces, esa misma gotita de agua que pasaba a 2 metros sobre segundo, ahora conseguí que baje a una velocidad muchísimo más grande. ¿Qué hace? Que esa velocidad ponga en funcionamiento una turbina, la empieza a mover y produzca energía eléctrica. Entonces lo que hizo fue una transformación de energía potencial gravitatoria a energía cinética y de energía cinética a energía eléctrica. Y de energía eléctrica, no sé, a iluminación, a lo que fuera. ¿Sí? A poner un motor a que bombee agua y la vuelva a subir a un tanque de 50 metros de altura, a lo que fuera. ¿Qué hice? Transformé una energía en otra, ¿sí? Aplicando este concepto. Bien. Sigamos. Veamos el segundo problema. Dijimos que en este segundo problema hay fuerzas no conservativas. Fíjense lo que dice el problema. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Se entiende esto que vimos recién? La resolución de ese problema, ¿se entendió? Amparo, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Si no se entendió, díganlo, chicos, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Vuelvo a repetir, no se dice, repito, lo que sea, ¿eh? O háganme preguntas, no hay problema. Veamos el último ejemplo. Dice un paquete de masa M baja a una distancia deslizándose por una larga rampa inclinada que forma un ángulo beta respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción cinética y el paquete y la rampa es 0,500. Si el paquete parte del reposo en la parte superior de la rampa, calcúlela por consideraciones energéticas la rapidez final. Ya me dice que lo calcule por consideraciones energéticas. ¿Por qué? Porque este problema lo voy a hacer de las dos maneras. Pero me lo pide, lo puedo hacer de las dos maneras y yo ahora lo voy a hacer de las dos maneras. Pero me pide que lo haga por consideraciones energéticas. A ver si nos imaginamos una rampa que forma un beta con la horizontal, un paquete arriba, baja, parte del reposo arriba, hay fricción y llega a la parte de abajo. ¿Qué velocidad tiene en la parte de abajo? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Sí? La gente está acá arriba,
baja hasta acá, voy a decir que este es el estado 1 y este es el estado 2. Y que bajó una distancia D que son 10,2 metros. Muy bien, muy bien. Si yo dibujo el diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Bueno, ya saben ustedes, la normal, el peso y la fuerza de rozamiento cinética. Normal, peso y fuerza de rozamiento cinética. De esas tres fuerzas, ¿cuáles son no conservativas? ¿Cuáles son no conservativas? La normal y la fuerza de rozamiento. Bien. La normal es N. La fuerza, voy a primero, antes de avanzar con la parte de energía, voy a calcular la fuerza de rozamiento cinético, cuánto vale. ¿Cómo calculo la fuerza de rozamiento cinético? Esto siempre lo hago antes para después no tener que volver para atrás. Entonces primero vamos a calcular la fuerza. Si hay fuerza de rozamiento, primero calculemos cuánto vale la fuerza de rozamiento. ¿Cómo calculo la fuerza de rozamiento cinético? Y repasamos lo que estamos viendo en la práctica. A ver. ¿Qué era igual la fuerza? La normal por el coeficiente. Bien. ¿Cómo saco la normal? ¿Cómo saco la normal? Bien. Haciendo la suma, aplicando la segunda ley de Newton, no de Lucho, de Newton, no la consideración energética. Sigo con la segunda ley de Newton para sacar cuánto vale la fuerza de rozamiento normal. Entonces, como en el eje Y hay aceleración en el eje Y, no hay aceleración en el eje Y, digo que la suma de la fuerza en Y es masa por ahí, pero ahí es 0. Entonces, ¿qué tengo en Y? N, positiva, menos mg coseno de beta. O sea que N, ¿cuánto vale? Mg coseno de beta. ¿Eso está claro? ¿Eso está? Y como dicen ustedes, la fuerza de rozamiento cinético es el mu cinético por la normal. O sea que esto es la fuerza de rozamiento cinético. Cuando me diga fuerza de rozamiento cinético, lo voy a reemplazar por todo esto. ¿Sí? ¿Eso estamos claros? ¿Está de claro eso? Díganme, por favor. Así avanzamos. Esto es lo que están viendo ahora, en la práctica. Bueno, muy bien. Vamos ahora entonces, vuelvo. La escribo acá para no olvidarme. ¿Sí? Tengo el estado 1 y el estado 2. Bien, voy a plantear entonces la ecuación 5. Este es el diagrama de cuerpo libre, con el desplazamiento. Bien, entonces voy a plantear la ecuación 5, que dice que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es variación de energía mecánica. Entonces voy a preguntar. Me dijeron que N y la fuerza de rozamiento cinética son no conservativas. ¿Cuánto vale el trabajo de N? ¿Cuánto vale el trabajo de N? 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Son perpendiculares los vectores. Exactamente, el ángulo es 90, no provoca trabajo. Bien, entonces, ¿está el trabajo de N? Sí, pero el trabajo de N es 0. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento? ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento? Definición de la fórmula 1, la ecuación 1. Definición de trabajo de una fuerza. La fuerza, el módulo, que es esto que está acá arriba. Sería mu por la masa, por la gravedad, por el coseno de 180, por el desplazamiento. Bien. Cuidado con una cosa que siempre metemos la pata. Siempre metemos la pata. Exactamente, como dice Emma. Me gusta más explicarlo así como dice de más arriba. ¿Qué dice más arriba? Ahí en el chat. Que el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por delta R por el coseno de 180. ¿Estamos de acuerdo con eso? El trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento que vale todo esto que está acá, pero le llamo fuerza de rozamiento cinético, por delta R por el coseno de 180. Y fíjese que ahí hay dos cosenos.
el coseno de 180 y el coseno de beta. Este beta acá no es 180, es el 5313. Es este de acá abajo. Es este ángulo. Este beta. Es este. Y es este. 180 es el ángulo que forma este vector con el desplazamiento. El ángulo que forma este con este. Por lo tanto, ahí me van a quedar dos cosenos. El de 5313 y el de 180. El de 180 es directamente, en lugar de poner coseno de 180, después voy a poner menos 1. Entonces me va a quedar que el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos todo esto por delta R. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Ahora cuando lo escribo a lo mejor se vea mejor. Bien. ¿Preguntas? Porque ahí está la clave de todo. En la resolución de estos problemas, eso es lo más complicado. Bien, ahora voy a al segundo miembro. Variación de energía cinética. ¿Cómo es la variación de energía cinética? Es la energía cinética en el estado 2 menos la energía cinética en el estado 1. ¿Cuánto vale la energía cinética en el estado 1? ¿Cuánto vale la energía cinética en el estado 1? Sí. Por lo tanto, la variación de energía cinética va a ser 1 medio de m por v2 al cuadrado. Bien. Y lo que acá tenemos que tener mucho cuidado es con la variación de energía potencial gravitatoria. Variación de energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos confundir y pensamos que la variación de energía potencial gravitatoria es mgd, porque descendió de. Pero la variación de energía potencial gravitatoria es mgi, y altura vertical es mgh. No es cuánto se desplazó así, sino cuánto se desplazó así, en vertical. O sea que la variación de energía potencial gravitatoria va a ser mgh, no d. ¿Se entiende eso? La variación de energía potencial gravitatoria es con la altura vertical. Siempre la vertical, no la inclinada, la vertical. ¿Cuánto descendió del estado 1 al estado 2? Medido en la vertical. Bien. La variación de energía potencial gravitatoria, ¿es positiva o negativa en este caso, que está descendiendo? ¿Cómo dijimos que era? ¿Positiva o negativa si descendía? Cuando bajaba, cuando descendía, ¿cómo era la variación? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, sí, negativa, porque fíjense, vamos a ponerle medidas a esto. Acá tiene 1 metro y acá tiene 5 metros. La final es mg 2 metros y la inicial es mg 5 metros. 2 menos 5, ¿qué me da? Negativo. O sea que acá la variación de energía potencial gravitatoria, la variación es menos mgh. Menos mgh. Bueno, voy a escribir eso acá. Digo que la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento, la normal, y las dos variaciones de energía, potencial gravitatoria y cinética. El trabajo de la fuerza de rozamiento por delta R por coseno de 180. ¿Sí? Bien. Esta es todo esto. Y 180 es menos 1. N, el trabajo de N. N por delta R por coseno de 90. ¿Cuánto era el coseno de 90? 0. Por lo tanto, esto se me va. El trabajo de la fuerza, la variación de energía potencial gravitatoria, dijimos que era negativa y que era mgh. La variación de energía cinética es 1 medio de m v2 al cuadrado menos 1 medio de m v1 al cuadrado. Pero v1 al cuadrado no lo pongo porque es 0. Bien, me quedó esta expresión. Ahora reemplazo. El 180 le pongo menos 1. Y a la fuerza de rozamiento le pongo todo esto. El delta R, ¿cuánto vale el delta R? D menos M. Y acá me quedó H. Pero yo no sé cuánto vale H. Yo sé cuánto vale D. No sé cuánto vale H. Entonces voy a reemplazar H haciendo que el seno de beta, el seno en este triángulo, el seno de beta es H sobre D. Entonces H, fíjense acá, H
es D seno de beta. ¿Sí? Por trigonometría. Muy bien. Si se fijan, la masa está acá, la masa está acá y la masa está acá. En esta ecuación, ¿qué tengo que calcular? B2. ¿Tengo G? Sí. ¿Tengo beta? Sí. ¿Tengo D? Sí, 10,2 metros. ¿Tengo beta? Sí. ¿Tengo el mu cinético? Sí, tengo todo. Con esta única ecuación calculé B. Despejo B. ¿Sí? Me queda esto. El del medio lo paso multiplicando. Me queda esto, la raíz de esto. Hago la raíz de esto. Me da 10 metros sobre segundo. O sea que la velocidad es 10 metros sobre segundo. Esta es la resolución, chicos, que téngala como guía de un problema cuando hay fuerzas no conservativas. Si hubiera dos cuerpos unidos por una cuerda, donde dice acá variación de energía mecánica, que es la potencial y la cinética, serían 4 términos. Sería la variación de energía potencial gravitatoria del A más la variación de energía cinética del A. Después, más la variación de energía potencial gravitatoria del B más la variación de energía cinética del B. O sea, acá cuando dice variación de energía mecánica, de todos los cuerpos que tengan masa. En este caso hay uno solo, pero puede haber 2 o 3, o más, pero generalmente hay 1 o 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Y recuerden que acá es H, no es D. En la energía potencial gravitatoria es H o I. En este caso es I, pero le llamé yo H acá en el dibujito. Es la vertical, no es el desplazamiento según el ángulo. Bien, para terminar voy a resolver este mismo problema por leyes de Newton y vamos a chequear si nos da igual. Bien, fíjense lo que hacemos. Ya hicimos la fuerza de rozamiento cinética, vamos a plantear la segunda ley de Newton en X. Y fíjense qué hice ahora en el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué dibujé? Saqué el desplazamiento y ¿qué puse? La aceleración. Esto se acelera para allá. ¿Se entiende? En el diagrama de cuerpo libre de ley de Newton pongo la aceleración. En el anterior puse el desplazamiento para ver el ángulo. Dos cosas totalmente distintas. Entonces ahora planteo mg seno de beta menos la fuerza de rozamiento cinética, calculo la aceleración. Bien. Con las leyes de Newton calculé la aceleración. Con consideración energía calculé velocidad. ¿Se acuerdan que dijimos que eran las relevantes de cada uno? ¿Cómo sé si esto está bien o no? Calculando a partir de la aceleración y del desplazamiento la velocidad a los 10 metros, con las ecuaciones cinemáticas. La que dice que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2ax. ¿Tengo a x? Sí, 4,9. ¿Tengo delta x? Sí, 10,2 metros. ¿Tengo b1x? Sí, 0. Me queda esto. ¿Cuánto me da esto? Si lo reemplazo a x es todo esto, ¿cuánto me da? 10 metros sobre segundo. Lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese problema yo lo puedo resolver por consideraciones energéticas o por leyes de Newton. ¿Sí? Lo puedo hacer tranquilamente porque las fuerzas que actuaban sobre este cuerpo eran constantes. Entonces los dos métodos son complementarios uno con otro. Puedo resolverlo por uno o por otro. No sé cuál le resultará a ustedes más fácil. A lo mejor en este momento les resulte más fácil ley de Newton porque hicieron un montón de problemas de ley de Newton. Cuando hagan problemas de trabajo y energía, a lo mejor les resulta más sencillo trabajo y energía. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, en esta clase les voy a agregar la actividad que hicimos la semana pasada. ¿Sí? Esta actividad se la agrego para que